¿Alguna vez te has sentido tan cansado y abatido que piensas que no hay salida? ¿Te has preguntado cómo es posible seguir adelante cuando las fuerzas parecen haberte abandonado por completo? ¿Y si te dijera que Jesús tiene un secreto divino que puede renovar tus fuerzas y transformar tu cansancio en energía, tu abatimiento en esperanza y tu desesperación en un gozo inexplicable? Imagina por un momento que en este mensaje encontrarás palabras tan poderosas que las cadenas del agotamiento y el desánimo podrían romperse, llevándote a experimentar una fortaleza que no conocías. Hay una verdad oculta en la palabra de Dios, un poder que pocos conocen o saben cómo usar, pero que está disponible para todo aquel que lo busque con fe. En los próximos minutos voy a revelarte este secreto que tiene el potencial de cambiar no solo tu día, sino toda tu perspectiva de vida. Este es un llamado del Espíritu Santo para ti, un mensaje que Jesús ha puesto aquí porque sabe que necesitas escuchar esto. Él conoce tu lucha, tus lágrimas y tu agotamiento, y hoy quiere darte algo nuevo. La renovación de tus fuerzas no es solo una promesa, es un regalo que está esperando por ti. Pero para recibirlo necesitas abrir tu corazón y permitir que el Señor te hable en este tiempo. Reflexiona un momento, ¿qué significa realmente renovar tus fuerzas? No es simplemente recuperar la energía física. Es algo mucho más profundo, una restauración completa de tu mente, tu espíritu y tu esperanza. Jesús quiere enseñarte hoy cómo acceder a esta fuerza sobrenatural que viene de Él. En este mensaje descubrirás paso a paso cómo las Escrituras revelan un camino hacia la renovación. Exploraremos historias bíblicas, promesas y enseñanzas de Jesús que te ayudarán a comprender que no estás solo en este viaje. Aprenderás cómo enfrentar el cansancio emocional, mental y espiritual con una fe fortalecida en Cristo. Antes de empezar con este estudio que podría marcar un antes y un después en tu vida, quiero pedirte algo muy especial. Escribe en los comentarios esta frase, paz en Cristo. Hazlo como un acto de fe, como una declaración pública de que hoy decides buscar la paz y la renovación en Él. Al hacerlo, estarás uniendo tu voz con la de otros creyentes que también necesitan este mensaje. También te animo a dar me gusta a este mensaje, no solo para que más personas puedan verlo, sino porque este simple acto es una manera de compartir la palabra de Dios con aquellos que más la necesitan. Quiero felicitarte por ser parte de este camino de fe. Tú eres parte de algo más grande que tú mismo, una comunidad de creyentes que busca crecer espiritualmente y fortalecer su fe. Tu apoyo aquí tiene un impacto eterno, porque a través de ti este mensaje puede llegar a quienes están clamando por una señal de Dios. Finalmente, quiero compartir algo importante. La enseñanza que encontrarás aquí contiene una clave especial que puede desbloquear una bendición en tu vida. No te pierdas ni un solo detalle, porque hasta el último segundo de este mensaje puede ser usado por Dios para transformar tu realidad. Ahora, prepárate, abre tu corazón y tu mente, porque vamos a comenzar este estudio profundo sobre cómo Jesús puede enseñarte a renovar tus fuerzas. Permite que el Señor te hable y no olvides quedarte hasta el final. Comencemos este viaje. La promesa de Isaías, alas como las águilas. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40 horas y 31 minutos. ¿Te has detenido a meditar en el poderoso simbolismo que hay detrás de estas palabras? Isaías no habla de una simple recuperación física, sino de una transformación divina que solo puede venir de Dios. Este versículo nos lleva a una escena majestuosa, un águila levantando el vuelo, fuerte, imponente y libre. ¿Por qué usa Dios esta imagen? Porque Él sabe que en tu agotamiento necesitas no solo un descanso temporal, sino una renovación completa que te permita elevarte por encima de tus problemas y desafíos. Quiero que reflexiones en algo importante: el águila no lucha contra el viento, en lugar de eso, lo utiliza para elevarse. De la misma forma, Dios no siempre elimina las dificultades de tu vida, pero te da la fuerza para usarlas como una plataforma para alcanzar alturas espirituales mayores. Tus pruebas no son el fin, sino el proceso mediante el cual Dios renueva tus fuerzas y te prepara para cosas más grandes. Quizás hoy te encuentres preguntándote, ¿por qué siento que no tengo fuerzas para seguir adelante? ¿Por qué Dios no me alivia este peso? La respuesta está en este pasaje. Cuando esperas en el Señor,
Él no solo renueva tus fuerzas, sino que transforma tu perspectiva. Él cambia tu debilidad por su fortaleza, tu desesperación por su esperanza y te da alas espirituales para que puedas ver más allá de tu dolor. Esperar en Dios no es pasivo, no significa cruzar los brazos y resignarse. Es un acto de fe activa que requiere confiar plenamente en que Él está obrando, incluso cuando no ves resultados inmediatos. Es en ese proceso de espera donde Dios te renueva, porque tu dependencia de Él se profundiza. Al igual que el águila espera pacientemente la corriente correcta para volar, tú debes esperar en el Señor para recibir esa fuerza sobrenatural. Pregúntate hoy, ¿estoy intentando volar con mis propias fuerzas o estoy esperando en el Señor? La diferencia es abismal. Cuando dependes de ti mismo, tarde o temprano te agotarás, pero cuando decides confiar en Dios, encontrarás una fuente inagotable de fortaleza que te permitirá seguir avanzando. Imagina cómo cambiaría tu vida si realmente vivieras esta verdad. Imagina levantarte cada mañana, no con el peso de tus problemas, sino con la confianza de que Dios te dará las fuerzas para enfrentarlos. Este es el tipo de renovación que Jesús quiere ofrecerte. ¿Estás dispuesto a confiar y esperar en el Señor hoy? Escribe en los comentarios, yo espero en ti, Señor, como una declaración de fe, de que eliges depender de Él para renovar tus fuerzas. En el próximo bloque descubriremos cómo Jesús, con sus propias palabras, nos enseña a encontrar descanso y renovación en Él mismo. Este viaje apenas comienza, pero cada paso es esencial para que descubras el poder transformador que Dios quiere derramar sobre tu vida. Sigamos adelante. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La vida está llena de desafíos, y en algún momento, todos enfrentamos tormentas que amenazan con derrumbarnos. Estas tormentas pueden ser problemas financieros, enfermedades, conflictos familiares, pérdidas dolorosas o momentos de incertidumbre. En medio de estas dificultades, es fácil sentir miedo, ansiedad y desesperanza. Sin embargo, Jesús nos ofrece una promesa poderosa, la paz que sobrepasa todo entendimiento. En Juan 16:33, Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús no nos prometió una vida sin problemas, pero sí nos aseguró que en Él podemos encontrar paz aun cuando las circunstancias sean adversas. Una de las historias más impactantes en la Biblia sobre la paz de Dios en medio de la tormenta se encuentra en Marcos 4:35-41. Jesús y sus discípulos estaban en una barca cuando una gran tempestad se desató. El viento era fuerte, las olas golpeaban la embarcación y los discípulos estaban aterrorizados. Mientras tanto, Jesús dormía tranquilamente en la popa. Desesperados, los discípulos lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Al instante, el viento cesó y sobrevino una gran calma. Este relato nos enseña una lección fundamental, aunque la tormenta sea feroz, si Jesús está en nuestra barca, podemos estar seguros. Su presencia nos da paz. La verdadera paz no significa ausencia de problemas, sino confianza en que Dios tiene el control. Muchas veces, cuando enfrentamos dificultades, nuestra reacción es como la de los discípulos, sentimos miedo, nos desesperamos y creemos que Dios está distante. Sin embargo, Jesús siempre está presente, aunque parezca que está en silencio. Su poder es mayor que cualquier tormenta, y cuando depositamos nuestra confianza en Él, encontramos descanso para nuestra alma. Filipenses 4:6-7 nos da una clave importante para encontrar paz en medio de las dificultades. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La ansiedad es uno de los mayores enemigos de la paz. Nos roba el gozo, nos llena de preocupación y nos impide descansar en Dios. Pero la Biblia nos enseña que la solución para la ansiedad es llevar nuestras preocupaciones a Dios en oración. Cuando oramos con fe, en lugar de preocuparnos, recibimos una paz sobrenatural que protege nuestro corazón y nuestra mente.
Otro aspecto fundamental para encontrar paz es meditar en la palabra de Dios. Salmo 119, 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Cuando llenamos nuestra mente con las promesas de Dios, nuestra fe se fortalece y nuestra perspectiva cambia. En lugar de enfocarnos en el problema, nos enfocamos en aquel que tiene el poder de resolverlo. Isaías 26, 3 nos da otra promesa increíble, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La clave para una paz duradera es mantener nuestra mirada en Dios. Cuando nos dejamos llevar por el miedo y la incertidumbre, perdemos la paz. Pero cuando recordamos quién es Dios y confiamos en su fidelidad, experimentamos una calma profunda, incluso en medio de las tormentas. Además de la oración y la meditación en la palabra, hay una práctica poderosa que nos ayuda a mantener la paz, la alabanza. En Hechos 16, 25-26, encontramos a Pablo y Silas en la cárcel después de haber sido azotados injustamente. En lugar de quejarse o desanimarse, comenzaron a orar y cantar himnos a Dios. En ese momento, ocurrió un milagro, un gran terremoto sacudió la prisión, se abrieron las puertas y las cadenas de todos los presos se soltaron. Este pasaje nos enseña que la alabanza tiene poder. Cuando en medio de la dificultad decidimos adorar a Dios en lugar de quejarnos, nuestra perspectiva cambia y el poder de Dios se manifiesta. La adoración nos conecta con el cielo y nos recuerda que Dios es más grande que cualquier problema. Otro ejemplo poderoso de paz en medio de la tormenta es el de Daniel en el foso de los leones. En Daniel 6, encontramos que, a pesar de la amenaza de muerte, Daniel no dejó de orar ni de confiar en Dios. Cuando fue arrojado al foso, Dios cerró la boca de los leones y lo protegió. Su paz no dependía de las circunstancias, sino de su relación con Dios. Hoy, Dios te está recordando que Él es tu refugio en medio de la tormenta. No importa lo que estés enfrentando, Él está contigo y quiere darte su paz. No tienes que vivir en temor ni ansiedad. Puedes descansar en la seguridad de que Dios tiene el control. Si sientes que tu corazón está inquieto, tómate un momento para orar y entregarle a Dios todas tus preocupaciones. Dile, Señor, hoy decido confiar en ti. Te entrego mis cargas, mis miedos y mis preocupaciones. Lléname con tu paz y ayúdame a recordar que estás conmigo en cada momento. Jesús es el príncipe de paz, y cuando lo invitamos a gobernar nuestra vida, su paz inunda nuestro corazón. No importa cuán fuerte sea la tormenta, su amor y su gracia son más grandes. Confía en Él y experimenta la paz que solo Él puede dar. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, compártelo con alguien que lo necesite. Dios quiere usar tu testimonio para llevar paz y esperanza a otros. Que el Señor te bendiga y te llene de su paz. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Jesús nos hace una invitación amorosa en Mateo 11, 28-30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Estas palabras resuenan profundamente en nuestra vida diaria. Muchos de nosotros cargamos con preocupaciones, ansiedades y dolores que nos abruman. Las responsabilidades, los problemas financieros, los conflictos familiares y las incertidumbres sobre el futuro pueden agotarnos tanto física como emocionalmente. Pero Jesús nos ofrece una alternativa, Él quiere aligerar nuestro peso y darnos descanso. El cansancio del que habla Jesús no es solo físico, sino también emocional y espiritual. A veces, intentamos llevar nuestras cargas por nuestra cuenta, luchando con nuestras propias fuerzas hasta quedar exhaustos. Sin embargo, la vida cristiana no fue diseñada para ser vivida en soledad. Dios nunca quiso que cargáramos solos con nuestras preocupaciones. Él nos invita a rendir nuestras cargas ante Él y a confiar en su amor y fidelidad. El yugo de Cristo, una carga ligera. En la cultura agrícola, un yugo es un instrumento que se coloca sobre dos bueyes para ayudarlos a compartir la carga mientras aran la tierra. Jesús usa esta metáfora para ilustrar la relación que debemos tener con Él.
Cuando tomamos su yugo, significa que caminamos a su lado, permitiéndole guiarnos y sostenernos. No significa que dejaremos de tener problemas, sino que no los enfrentaremos solos. El yugo de Cristo es fácil y su carga es ligera porque Él mismo nos ayuda a llevarla. Nos da la gracia y la fortaleza que necesitamos para cada día. Cuando aprendemos a depender de Él en lugar de confiar solo en nuestras propias fuerzas, experimentamos un alivio sobrenatural. Muchas veces, nos aferramos a nuestras cargas porque creemos que tenemos que resolverlo todo por nuestra cuenta. Pensamos que si dejamos ir nuestras preocupaciones, estamos siendo irresponsables. Pero confiar en Dios no significa ignorar nuestros problemas, sino entregárselos a aquel que tiene el poder de resolverlos. Descansar en la presencia de Dios. El descanso que Jesús ofrece no es solo un alivio temporal, sino un descanso profundo y duradero para nuestra alma. En el Salmo 23, 1-3, David declara: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Dios nos lleva a lugares de descanso cuando confiamos en Él. No significa que nuestra vida será libre de problemas, pero sí que podemos tener paz en medio de ellos. Su presencia nos renueva y nos da fuerzas para seguir adelante. Uno de los mayores enemigos del descanso en Dios es la ansiedad. Filipenses 4, 6-7 nos da la clave para vencerla: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando oramos y entregamos nuestras preocupaciones a Dios, su paz inunda nuestro corazón. No es una paz basada en las circunstancias, sino en la seguridad de que Dios tiene el control. La importancia de soltar y confiar. A veces, nos aferramos a nuestras preocupaciones porque creemos que si las soltamos, perderemos el control. Pero la realidad es que nunca tuvimos el control en primer lugar. Dios es soberano y tiene el poder de dirigir nuestra vida de la mejor manera. 1 Pedro 5:7 nos dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esta es una invitación a soltar lo que nos pesa y confiar en que Dios se encargará. Cuando dejamos nuestras cargas en sus manos, encontramos libertad y descanso. Soltar el control no significa ser pasivos, sino actuar en obediencia y fe. Significa que hacemos nuestra parte, pero confiamos en que Dios hará la suya. Es un acto de humildad reconocer que no podemos hacerlo todos solos y que necesitamos su ayuda. Jesús, nuestro modelo de descanso. Jesús mismo nos dio ejemplo de cómo descansar en Dios. En varias ocasiones, se apartó a lugares solitarios para orar y estar en comunión con el Padre. A pesar de su ministerio ocupado, nunca permitió que las demandas de la vida lo desconectaran de su fuente de fortaleza. En Marcos 6:31, Jesús les dijo a sus discípulos: venid vosotros aparte a un lugar desierto, y descansad un poco. Esto nos muestra que el descanso no es una sugerencia, sino una necesidad. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, tomó tiempo para descansar en la presencia del Padre, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo? Descansar en Dios no significa inactividad, sino una confianza profunda en su provisión y cuidado. Cuando aprendemos a depender de Él, nuestra vida cambia. Dejamos de vivir en ansiedad y comenzamos a experimentar una paz sobrenatural. ¿Cómo encontrar descanso en Dios? Si hoy te sientes cansado y abrumado, aquí hay algunos pasos prácticos para encontrar descanso en Dios. Ora y entrega tus cargas, habla con Dios y dile lo que te preocupa. Confía en que Él escucha y responderá. Medita en su palabra, llena tu mente con sus promesas y recuerda que Él tiene el control. Alaba a Dios. La adoración transforma nuestra perspectiva y nos ayuda a enfocarnos en la grandeza de Dios en lugar de nuestros problemas. Descansa físicamente, no descuides tu bienestar físico. Dormir bien y cuidar tu cuerpo también es parte del descanso que Dios quiere para ti. Rodéate de una comunidad de fe, no enfrentes tus cargas solo. Busca apoyo en personas que te animen y oren por ti. Dios renueva tus fuerzas. Isaías 40, 29-31 nos recuerda: Él da esfuerzo al cansado,
y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Dios te da nuevas fuerzas cuando pones tu confianza en Él. No importa cuán grande sea tu carga, Él es más grande. Hoy es el momento de rendir tus preocupaciones y recibir su descanso. Jesús está llamando a tu corazón con las mismas palabras de Mateo 11:28, venid a mí, y yo os haré descansar. No esperes más. Deja tus cargas a sus pies y experimenta la paz que solo Él puede dar. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con alguien que lo necesite. Dios quiere que todos experimentemos el descanso verdadero en Él. Que el Señor te fortalezca y te llene de su paz. Fortaleza en tiempos de prueba, Dios es tu refugio. La vida está llena de desafíos. Todos, en algún momento, enfrentamos dificultades que nos sacuden y ponen a prueba nuestra fe. Pueden ser problemas familiares, dificultades económicas, enfermedades, pérdidas o momentos de incertidumbre que nos dejan sin respuestas. En medio de estas pruebas, Dios nos recuerda que Él es nuestro refugio y fortaleza. El Salmo 46:1 declara, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esta es una promesa poderosa. No importa cuán grande sea la tormenta que enfrentemos, Dios está con nosotros. Él nos sostiene y nos da fuerzas para seguir adelante cuando sentimos que ya no podemos más. Dios no nos abandona en la prueba. Una de las mentiras más comunes del enemigo es hacernos creer que Dios nos ha abandonado cuando atravesamos momentos difíciles. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios nunca nos deja solos. Isaías 41:10 nos dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios no promete una vida sin problemas, pero sí promete estar con nosotros en cada prueba. A veces, permitimos que las circunstancias nos hagan dudar de su amor, pero Él sigue siendo fiel, incluso cuando no lo entendemos todo. Cuando enfrentamos pruebas, es natural preguntarnos por qué Dios permite esto. Aunque no siempre tenemos la respuesta inmediata, podemos confiar en que Dios tiene un propósito y que todo obra para bien, Romanos 8:28. La prueba fortalece nuestra fe. Las pruebas no solo son momentos de dolor, sino también oportunidades para crecer espiritualmente. Santiago 1:2-4 nos anima a ver las dificultades con una perspectiva diferente. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las pruebas nos enseñan a confiar más en Dios y a depender de Él en todo momento. A través de ellas, aprendemos a desarrollar una fe más firme y madura. Un ejemplo claro de esto es la historia de Job. Él perdió todo, su familia, sus riquezas y su salud. A pesar de su sufrimiento, Job no maldijo a Dios, sino que declaró, Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, Job 1:21. Al final, Dios restauró su vida y lo bendijo aún más de lo que había tenido antes. Esto nos recuerda que Dios tiene el poder de restaurar lo que hemos perdido. Tal vez hoy no entendemos por qué estamos pasando por una prueba, pero si confiamos en Dios, veremos su fidelidad en el tiempo perfecto. Refugiarse en Dios en tiempos difíciles. Cuando las tormentas de la vida llegan, necesitamos un refugio seguro. Los seres humanos buscamos refugio en muchas cosas, el dinero, las amistades, el éxito, pero solo Dios puede darnos la verdadera paz. Proverbios 18:10 dice, Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo, y será levantado. Refugiarnos en Dios significa acudir a Él en oración, meditar en su palabra y confiar en sus promesas. No significa ignorar el problema, sino llevar nuestras cargas a aquel que tiene el poder de sostenernos. Jesús nos dejó un modelo de cómo encontrar fortaleza en Dios. En el Getsemaní, antes de enfrentar la cruz, oró al Padre con angustia, pero terminó diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Lucas 22:42.
En su momento de mayor dolor, Jesús se refugió en Dios y recibió la fuerza para cumplir su propósito. Así como Jesús buscó fortaleza en el Padre, nosotros también debemos hacerlo. No importa cuán grande sea la prueba, Dios tiene el poder de sostenernos y darnos la paz que necesitamos. La paz de Dios en medio de la tormenta. A veces, pedimos a Dios que elimine nuestros problemas, pero en su sabiduría, Él decide darnos paz en medio de ellos. Filipenses 4:7 nos promete que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no depende de las circunstancias. Es una paz sobrenatural que nos permite descansar en Dios incluso cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse. Un ejemplo de esto es cuando Jesús calmó la tormenta en el mar. Sus discípulos estaban aterrados, pero Jesús dormía en la barca. Cuando lo despertaron, Él reprendió el viento y el mar se calmó. Marcos 4:35-41. Este pasaje nos enseña que, aunque la tormenta sea fuerte, si Jesús está en nuestra barca, podemos tener paz. Él tiene el poder de calmar nuestras tempestades y guiarnos a un puerto seguro. Fortalecidos en el Señor. Efesios 6:10 nos exhorta, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nuestra fortaleza no viene de nosotros mismos, sino de Dios. Aquí hay algunas formas en que podemos fortalecernos en Dios en tiempos de prueba. Oración constante, la comunicación con Dios nos renueva y nos da paz. Lectura de la palabra, la Biblia es nuestra fuente de esperanza y fortaleza. Adoración, alabar a Dios en medio de la dificultad nos recuerda su grandeza. Comunión con otros creyentes, no debemos enfrentar las pruebas solos. La comunidad de fe nos ayuda a mantenernos firmes. Recordar las promesas de Dios, meditar en lo que Dios ha dicho nos llena de esperanza. Dios no nos llama a enfrentar las pruebas con nuestras propias fuerzas. Él nos da su Espíritu Santo para fortalecernos. Dios restaura y renueva. Después de la tormenta, viene la restauración. 1 Pedro 5:10 nos asegura, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios usa las pruebas para formarnos, pero también tiene el poder de restaurarnos. Él nos levanta, nos sana y nos da nuevas oportunidades. Si hoy te sientes cansado y abatido, recuerda que Dios está contigo. Él es tu refugio, tu fortaleza y tu auxilio en medio de cualquier dificultad. No estás solo. Confía en Él y verás cómo su poder se manifiesta en tu vida. Las pruebas pasarán, pero su amor y fidelidad permanecerán para siempre. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La renovación en la vida de Job no comenzó cuando todo fue restaurado al final de su historia. Comenzó en el momento en que Job decidió confiar en Dios incluso cuando no entendía lo que estaba pasando. Uno de los versículos más poderosos de su testimonio es, aunque él me matare, en él esperaré, Job 1:15. Estas palabras nos enseñan que la verdadera fortaleza no proviene de tener todas las respuestas, sino de saber en quién hemos puesto nuestra confianza. Cuando Job estaba en lo más profundo de su dolor, Dios no permaneció en silencio. Al final, le habló desde un torbellino, recordándole su poder, su sabiduría y su control sobre todas las cosas. En ese momento, Job comprendió que su sufrimiento no era el final de la historia, sino que Dios tenía un propósito más grande, uno que en ese momento no podía ver, pero que resultaría en su renovación y restauración. Y así fue. Dios no solo le devolvió lo que había perdido, sino que lo bendijo aún más abundantemente. Sin embargo, la mayor enseñanza de esta historia no es la restitución material, sino la transformación espiritual de Job. Su relación con Dios se profundizó, y su fe se fortaleció como nunca antes. Si hoy te sientes como Job, enfrentando pérdidas o desafíos que parecen insuperables, quiero que recuerdes que Dios está obrando en medio de tu tormenta. Aunque no puedas ver el propósito ahora, confía en que Él está renovando tus fuerzas, moldeando tu carácter y preparándote para algo mayor. La vida puede presentarnos pruebas difíciles, pero la fe nos sostiene cuando no entendemos lo que sucede a nuestro alrededor.
Dios nos da fuerzas cuando estamos agotados y nos renueva cuando sentimos que no podemos más. Isaías 40, 29-31 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este pasaje es un mensaje profundo para aquellos momentos en los que sentimos que nuestras fuerzas se acaban. La promesa es clara, Dios no solo conoce nuestra debilidad, sino que está dispuesto a intervenir con su poder para darnos fuerzas cuando ya no las tenemos. La declaración Él da esfuerzo al cansado nos consuela porque nos recuerda que Dios no ignora nuestro agotamiento ni lo minimiza, sino que se acerca a nosotros en nuestros momentos de mayor necesidad para fortalecernos. Es como si Isaías estuviera diciéndonos, no importa cuán vacío te sientas, Dios tiene una fuente inagotable de fuerzas reservadas para ti. Algo interesante de este pasaje es que menciona que incluso los jóvenes, que son naturalmente fuertes y vigorosos, se fatigan y caen. Esto nos recuerda que nuestras fuerzas humanas son limitadas, sin importar cuán fuertes creamos ser. Pero aquí está la clave, aquellos que esperan en Jehová reciben algo que va más allá de la capacidad humana. Esperar en Dios no significa una espera pasiva, sino una confianza activa en que Él está obrando incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Es un acto de fe que dice, Señor, confío en que me renovarás, aunque ahora no lo sienta. La imagen del águila en este pasaje es poderosa. Estas aves no luchan contra el viento, sino que se elevan sobre las corrientes de aire con gracia y fuerza. De la misma manera, Dios no quiere que luchemos con nuestras propias fuerzas, sino que confiemos en su poder para llevarnos más alto de lo que podríamos llegar por nosotros mismos. Reflexionar en esta promesa nos da aliento, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto no significa que nunca enfrentaremos problemas o desafíos, sino que Dios nos dará la fuerza para superarlos. Cuando sentimos que no podemos seguir, Él nos da el impulso para continuar. Cuando creemos que hemos llegado a nuestro límite, Él amplía nuestras capacidades. Tal vez hoy te sientes agotado, al borde de rendirte. Pero quiero recordarte esto, Dios está contigo y no permitirá que tu debilidad te derrote. Su fuerza está disponible para ti, y todo lo que necesitas hacer es esperar en Él y confiar en su promesa. Así como Dios renovó las fuerzas de Job y le mostró que su historia no había terminado, también nos invita a permanecer en Él para recibir nueva vida. Jesús dijo en Juan 15, 1-4, Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Imagínate una vid frondosa y llena de vida. Las ramas dependen completamente del tronco para obtener los nutrientes necesarios que las mantengan vivas y fructíferas. De la misma manera, Jesús nos dice que nuestra vida espiritual, nuestras fuerzas y nuestra capacidad de enfrentar las pruebas dependen de nuestra conexión con Él. Cuando Jesús se declara como la vid verdadera, está estableciendo una verdad inquebrantable, todo lo que necesitamos para vivir una vida plena y victoriosa proviene de Él. Sin Él, estamos desconectados de la fuente de la vida, incapaces de dar fruto o de encontrar fuerzas en los momentos de debilidad. El secreto para renovar nuestras fuerzas radica en permanecer en Jesús. Pero, ¿qué significa permanecer en Él? Significa mantener una relación constante y profunda con Dios, depender de su palabra, buscarlo en oración y confiar en su guía en cada paso del camino. Esta conexión no es algo que hacemos solo los domingos o en momentos de crisis, sino un estilo de vida, un caminar diario con el Señor. Jesús también habla de la poda. Todo agricultor sabe que para que una planta dé más fruto, necesita ser podada. A veces, Dios permite pruebas y desafíos en nuestra vida, no para destruirnos, sino para limpiarnos y hacernos más fuertes. Es en ese proceso de poda donde aprendemos a depender más de Jesús y a ser fructíferos en nuestra fe. Reflexiona, ¿estás permaneciendo en Jesús o estás intentando enfrentar tus luchas por tu cuenta? Si te sientes débil y agotado, podría ser una señal de que necesitas volver a conectarte con la vid.
Cuando estás unido a Jesús, Él te da la fuerza que necesitas para enfrentar cualquier desafío, y tu vida comienza a dar fruto, amor, gozo, paz, paciencia y todo lo que el Espíritu Santo produce en nosotros. No importa cuánto hayas intentado hacerlo solo, hoy es el día para reconectarte con la vid verdadera. Jesús es la fuente de fortaleza inagotable. Al depender de Él, encontramos la renovación que necesitamos para cada día. En los momentos de debilidad, Él nos sostiene, nos fortalece y nos da un propósito mayor. Dios no solo nos restaura, sino que nos capacita para avanzar con más fuerza y confianza en su poder. Cuando pensamos en renovación, a menudo imaginamos un nuevo comienzo, una restauración después de un tiempo de prueba. Sin embargo, la verdadera renovación comienza en el interior, en el corazón y la mente. La palabra de Dios nos enseña que la transformación no es solo algo externo, sino un proceso profundo que ocurre cuando permitimos que Dios obre en nosotros. Romanos 12:2 nos exhorta, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo nos muestra que la renovación es un cambio de mentalidad. No se trata solo de circunstancias mejores, sino de ver la vida desde la perspectiva de Dios. Muchas veces, lo que nos impide avanzar no es lo que sucede a nuestro alrededor, sino cómo interpretamos lo que sucede. Si enfrentamos las dificultades con una mentalidad negativa, derrotista o sin fe, nos sentiremos agotados y sin esperanza. Pero si permitimos que la palabra de Dios renueve nuestra mente, podremos ver cada prueba como una oportunidad para crecer y acercarnos más a Él. Pensemos en la historia de José. Él pasó por traiciones, injusticias y años de sufrimiento, pero en lugar de permitir que su mente se amargara, eligió confiar en Dios. Cuando finalmente se encontró con sus hermanos, quienes lo habían vendido como esclavo, en lugar de venganza, les dijo, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50 horas y 20 minutos. ¿Cómo pudo José llegar a este nivel de entendimiento? Porque había permitido que Dios renovara su mente. No vio su sufrimiento como un castigo, sino como parte del plan divino. Cuando renovamos nuestra mente con la verdad de Dios, podemos ver más allá del dolor inmediato y comprender que hay un propósito en todo. No significa que el proceso sea fácil, pero nos da la fortaleza para seguir adelante sin desesperarnos. Jesús mismo nos enseñó que la vida cristiana no está libre de dificultades. En Juan 16:33, dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí está la clave, la confianza en Cristo nos da la victoria sobre cualquier circunstancia. La renovación también implica un cambio en nuestra manera de actuar. Efesios 4:22-24 nos dice, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No se trata solo de pensar diferente, sino de vivir de manera diferente. Un corazón renovado produce acciones renovadas. Si antes reaccionábamos con ira, ahora respondemos con paciencia. Si antes nos dominaba la ansiedad, ahora caminamos en paz. La transformación que Dios hace en nuestro interior se refleja en la manera en que enfrentamos la vida. Miremos el ejemplo de Pedro. Antes de la resurrección de Jesús, Pedro era impulsivo y temeroso. Negó a Jesús 3 veces porque tenía miedo de las consecuencias. Pero después de ser lleno del Espíritu Santo, se convirtió en un hombre valiente, dispuesto a predicar el Evangelio sin importar el costo. ¿Qué cambió en Pedro? No fueron las circunstancias externas, sino la renovación de su corazón y su mente a través del poder de Dios. Esto nos enseña que no importa cómo hayamos sido antes, Dios puede transformarnos en personas nuevas si nos rendimos a su proceso. Parte de la renovación también implica aprender a soltar el pasado. Muchas veces, nos aferramos a errores, heridas o fracasos que nos impiden avanzar. Pero Filipenses 3:13-14 nos anima, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios no quiere que vivamos atados al ayer. Nos llama a mirar hacia adelante, confiando en que su plan es mejor que cualquier cosa que hayamos dejado atrás.
El enemigo siempre intentará recordarnos nuestro pasado, haciéndonos creer que no somos dignos del amor y la bendición de Dios. Pero la verdad es que en Cristo somos nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17 declara, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No importa lo que hayamos hecho o lo que nos haya sucedido, Dios nos da un nuevo comienzo. Lo que define nuestra identidad no es nuestro pasado, sino nuestra relación con Cristo. Además, la renovación que Dios nos ofrece no es un evento único, sino un proceso continuo. Lamentaciones 3, 22-23 nos recuerda que las misericordias de Jehová son nuevas cada mañana. Esto significa que cada día es una oportunidad para recibir nueva gracia, nueva fuerza y una nueva perspectiva. A veces, queremos que Dios haga una transformación instantánea en nosotros, pero la realidad es que su obra es progresiva. Es un caminar diario con Él, confiando en su dirección y dejando que moldee nuestro carácter. Dios no nos deja solos en este proceso. Nos ha dado su Espíritu Santo para guiarnos y fortalecernos. En Hechos 1:8, Jesús prometió, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Este poder es lo que nos permite vivir en renovación constante. No estamos luchando con nuestras propias fuerzas, tenemos el Espíritu de Dios obrando en nosotros, transformándonos de gloria en gloria. Si hoy sientes que necesitas renovación, recuerda que Dios está listo para hacer una obra nueva en tu vida. No importa cuán cansado, roto o desanimado te sientas, su poder es suficiente para levantarte. Solo necesitas venir a Él con un corazón dispuesto. Salmo 51 horas y 10 minutos es una oración hermosa que podemos hacer nuestra. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. La renovación comienza con una decisión, rendirnos a Dios y permitirle transformar nuestra mente y corazón. No te conformes con una vida cristiana desgastada o sin pasión. Dios tiene más para ti. Quiere darte nuevas fuerzas, una nueva mentalidad y un nuevo propósito. Pero necesitas dar el paso de confiar en Él y buscar su presencia diariamente. Al final, la renovación que Dios nos da no solo nos beneficia a nosotros, sino que también impacta a quienes nos rodean. Cuando vivimos en la plenitud de su renovación, nuestra vida se convierte en un testimonio del poder transformador de Dios. Otros pueden ver la paz, la fe y la esperanza en nosotros y desear lo mismo. Así es como podemos ser luz en un mundo lleno de desesperanza. Hoy es el día para dejar atrás el agotamiento espiritual, el miedo y la duda. Es el momento de decirle a Dios, renueva mi mente, mi corazón y mi vida. Quiero vivir en tu poder y en tu verdad. Y cuando tomas esa decisión, puedes estar seguro de que Dios comenzará en ti una obra maravillosa, una obra que traerá gloria a su nombre y plenitud a tu vida. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La renovación espiritual es un proceso que requiere constancia y entrega. No es solo un evento que ocurre una vez, sino una transformación continua en la vida del creyente. A medida que caminamos con Dios, enfrentamos desafíos, pruebas y momentos de debilidad, pero en cada uno de ellos, el Señor nos da la oportunidad de renovarnos en su presencia. Uno de los principales enemigos de la renovación es el desánimo. Muchas veces, nos sentimos agotados por las luchas diarias, las preocupaciones y las dificultades. Es fácil caer en la rutina y perder la pasión por las cosas de Dios. Sin embargo, en Isaías 40 horas y 31 minutos, encontramos una promesa poderosa, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Esta renovación viene cuando aprendemos a depender de Dios en lugar de nuestras propias fuerzas. El secreto para experimentar una renovación constante es permanecer en la presencia de Dios. En Salmos 16:11, se nos dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando dedicamos tiempo a estar con Dios en oración, adoración y meditación de su palabra, encontramos la paz y la fortaleza que necesitamos para seguir adelante. La comunión con el Espíritu Santo también juega un papel fundamental en la renovación espiritual.
Jesús dijo en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es quien nos guía, nos fortalece y nos recuerda las verdades de Dios cuando nos sentimos débiles. Cuando le permitimos obrar en nuestra vida, Él renueva nuestra mente y nos llena de su paz. Otro aspecto clave de la renovación es la fe. Muchas veces, nos desgastamos espiritualmente porque intentamos controlar todo con nuestra propia lógica y esfuerzo. Nos preocupamos por el futuro, por nuestras finanzas, por nuestras relaciones, y todo esto nos agota. Pero en 2 Corintios 5:7 se nos recuerda, porque por fe andamos, no por vista. La fe nos permite descansar en la soberanía de Dios y confiar en que Él tiene el control, lo que nos libera de la carga de la ansiedad. La renovación también implica dejar atrás el pecado y todo lo que nos aleja de Dios. Efesios 4:22-23 nos exhorta, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. No podemos experimentar una verdadera transformación si seguimos aferrándonos a hábitos y actitudes que nos apartan de Dios. La santidad no es un peso, sino una bendición que nos permite vivir en la plenitud de su amor. Es importante recordar que Dios no nos renueva solo para nuestro propio bienestar, sino también para que podamos ser instrumentos en sus manos. Cuando vivimos en renovación, podemos animar a otros, compartir el amor de Cristo y reflejar su luz en el mundo. En Mateo 5:16, Jesús nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra vida transformada es un testimonio de su poder. Además, la renovación nos prepara para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. A veces, nos sentimos estancados porque hemos perdido de vista el llamado de Dios. Pero en Jeremías 29:11, Él nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando permitimos que Dios nos renueve, recuperamos la pasión y la claridad para seguir adelante en su propósito. La gratitud también es un elemento fundamental en la renovación espiritual. Cuando aprendemos a agradecer a Dios en todo momento, incluso en medio de las dificultades, nuestro corazón se llena de gozo. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud nos ayuda a ver la mano de Dios en cada situación y nos mantiene enfocados en sus bendiciones en lugar de en los problemas. Por otro lado, la renovación nos enseña a depender de Dios en cada área de nuestra vida. A veces, tratamos de manejar ciertas cosas por nuestra cuenta y solo acudimos a Dios cuando ya no podemos más. Pero Proverbios 3:5-6 nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Cuando aprendemos a confiar en Dios en todo momento, experimentamos una renovación constante. Otro aspecto importante de la renovación es la restauración de nuestras emociones. Muchas personas viven cargadas de heridas del pasado, resentimientos y dolor. Pero en Salmo 147:3, Dios nos da una promesa hermosa, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. La renovación implica dejar que Dios sane nuestras emociones y nos llene de su amor y paz. La renovación también nos impulsa a servir a otros. Cuando permitimos que Dios transforme nuestra vida, naturalmente queremos compartir esa bendición con los demás. En Gálatas 6:9, se nos anima, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Servir a otros nos ayuda a mantener nuestro enfoque en Dios y en su propósito. Finalmente, la renovación nos da esperanza. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, en Dios siempre hay esperanza. En Romanos 15:13, leemos, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Cuando vivimos en renovación, nuestra fe se fortalece y podemos enfrentar cualquier situación con confianza en Dios. Hoy es el día para buscar una renovación completa en Dios. No importa cómo te sientas en este momento,
Él está dispuesto a restaurarte y darte nuevas fuerzas. Solo necesitas acercarte a Él con un corazón sincero y permitirle obrar en tu vida. No te conformes con una fe desgastada o una vida sin propósito. Dios tiene mucho más para ti. Ora y pídele a Dios que renueve tu mente, tu corazón y tu espíritu. Dedica tiempo a su presencia, sumérgete en su palabra y permite que el Espíritu Santo te guíe. Verás cómo su poder transformador te llena de gozo, paz y fortaleza para seguir adelante. Dios es un Dios de renovación. No importa cuántas veces hayas caído o cuántas luchas hayas enfrentado, Él está dispuesto a levantarte y hacer algo nuevo en ti. Confía en su amor, permanece en su presencia y deja que Él haga la obra en tu vida. Verás cómo, día a día, serás renovado en su gracia y poder. La renovación espiritual es un llamado constante para todo creyente. No es un evento que ocurre una sola vez, sino un proceso continuo de transformación que nos acerca más a Dios y nos permite vivir conforme a su voluntad. Muchas veces, el desgaste de la vida cotidiana, los problemas, el pecado y la falta de comunión con Dios pueden hacer que nuestra fe se debilite. Sin embargo, Dios siempre nos ofrece la oportunidad de renovarnos en Él y experimentar una vida llena de su presencia y propósito. Uno de los principales factores que afectan nuestra renovación es el agotamiento espiritual. El estrés, las preocupaciones y la rutina pueden drenar nuestras fuerzas y hacernos sentir distantes de Dios. En Mateo 11:28, Jesús nos hace una invitación clara: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La renovación comienza cuando aprendemos a soltar nuestras cargas en las manos de Dios y confiar en su dirección. En lugar de intentar resolver todo por nuestra cuenta, debemos aprender a depender completamente de Él. La renovación también requiere un cambio en nuestra manera de pensar. En Romanos 12:2, se nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchas veces, nuestra mente está llena de pensamientos negativos, dudas y temores que nos impiden ver la obra de Dios en nuestra vida. La clave para experimentar una verdadera transformación es llenar nuestra mente con la palabra de Dios y permitir que su verdad guíe nuestras decisiones. Otro aspecto fundamental en la renovación espiritual es la oración. La comunión con Dios nos fortalece y nos permite recibir su dirección en cada área de nuestra vida. Filipenses 4:6-7 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando dedicamos tiempo a la oración, experimentamos la paz de Dios y nuestra fe es fortalecida. La adoración también juega un papel clave en la renovación. En momentos de dificultad, cuando sentimos que nuestras fuerzas se agotan, levantar nuestra voz en adoración nos conecta con la presencia de Dios y nos llena de su paz. En Salmos 22:3, se nos dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Cuando adoramos, declaramos la grandeza de Dios por encima de cualquier circunstancia y recordamos su fidelidad en nuestra vida. Otro aspecto esencial en la renovación es el arrepentimiento. Muchas veces, el pecado nos aleja de Dios y nos impide experimentar su presencia de manera plena. Sin embargo, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y restaurarnos cuando venimos a Él con un corazón sincero. En 1 Juan 1:9, se nos promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La renovación implica reconocer nuestras fallas, apartarnos del pecado y permitir que Dios transforme nuestro corazón. La comunidad de fe también es importante en nuestro proceso de renovación. Dios no nos llamó a caminar solos, sino a vivir en comunión con otros creyentes que nos animen y fortalezcan en la fe. Hebreos 10:24-25 nos exhorta: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Rodearnos de personas que comparten nuestra fe nos ayuda a mantenernos firmes en el camino de Dios. La renovación también involucra el servicio. Cuando nos enfocamos en bendecir a otros, experimentamos un crecimiento espiritual y nuestra fe se fortalece.
Jesús nos dejó el ejemplo de servir con amor y entrega. En Marcos 10:45, se nos dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando nos disponemos a servir a Dios y a los demás, encontramos propósito y significado en nuestra vida. Además, la renovación nos lleva a caminar en obediencia a Dios. Muchas veces, nuestra fe se debilita porque no estamos viviendo de acuerdo con su voluntad. En Juan 14:15, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. La verdadera renovación se manifiesta en una vida de obediencia y entrega total a Dios. Cuando decidimos seguir sus caminos, experimentamos su paz y su bendición en nuestra vida. El poder del Espíritu Santo es clave en la renovación. No podemos cambiar por nuestras propias fuerzas, sino que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para transformar nuestra vida. En Hechos 1:8, Jesús dijo, pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Cuando permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros, experimentamos una renovación profunda y somos capacitados para cumplir el propósito de Dios. La gratitud también es un elemento fundamental en la renovación espiritual. Muchas veces, nos enfocamos en lo que nos falta o en los problemas que enfrentamos, en lugar de agradecer por las bendiciones que Dios nos ha dado. En 1 Tesalonicenses 5:18, se nos dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Un corazón agradecido nos ayuda a mantener una perspectiva correcta y nos llena de gozo en medio de cualquier circunstancia. La renovación nos lleva a vivir en esperanza. No importa cuán difícil sea la situación que estemos enfrentando, en Dios siempre hay esperanza. En Jeremías 29:11, Dios nos recuerda, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando confiamos en que Dios tiene un plan para nuestra vida, podemos enfrentar cualquier desafío con fe y valentía. Finalmente, la renovación espiritual nos acerca más a Dios y nos permite experimentar su amor de una manera más profunda. En Lamentaciones 3:22-23, se nos dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Dios nos da la oportunidad de comenzar de nuevo cada día, de ser renovados en su gracia y de vivir en la plenitud de su propósito. Hoy es el momento de buscar una renovación total en Dios. No importa cuánto tiempo haya pasado desde la última vez que sentiste su presencia de manera profunda. No importa cuántos errores hayas cometido o cuántas veces hayas fallado. Dios está dispuesto a renovarte, restaurarte y fortalecerte para que sigas adelante en su camino. Dedica tiempo a su presencia, sumérgete en su palabra y permite que el Espíritu Santo obre en tu vida. Verás cómo su poder transformador te llena de nueva vida y te capacita para cumplir su propósito. No te conformes con una fe apagada o una vida sin dirección. Dios tiene mucho más para ti. Él quiere renovarte, levantarte y llevarte a nuevos niveles en tu relación con Él. Confía en su amor, permanece en su presencia y deja que Él haga la obra en tu vida. Cada día es una nueva oportunidad para ser renovado en su gracia y vivir para su gloria. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Señor, quiero buscarte en oración y renovar mis fuerzas en ti como un compromiso de apartar tiempo para estar con Dios y permitir que Él te fortalezca cada día. Jesús nos hace una invitación poderosa, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, Mateo 11:28. Esta no es solo una promesa de alivio momentáneo, sino un descanso profundo y verdadero para el alma. A menudo llevamos cargas emocionales, preocupaciones por el futuro, culpas del pasado e inseguridades que nos agotan. Jesús nos recuerda que no estamos solos y que al unirnos a Él, como un yugo que equilibra la carga de los bueyes, Él llevará el peso más difícil. Su yugo es fácil y su carga ligera porque nos enseña a caminar a su ritmo, confiando en su amor y dirección. El descanso que Jesús promete no es solo físico, sino también espiritual y emocional.
En un mundo que constantemente exige más de nosotros, nos sentimos abrumados por las responsabilidades, los problemas y las preocupaciones diarias. La ansiedad y el estrés se han convertido en compañeros constantes en la vida de muchas personas, haciéndonos sentir que nunca podemos detenernos. Pero Jesús nos invita a hacer una pausa, a dejar nuestras cargas en sus manos y encontrar reposo en su presencia. Este descanso no significa inactividad o pereza, sino un descanso en el alma que nos permite seguir adelante con fuerzas renovadas. La clave para experimentar este descanso es venir a Él. Jesús no impone su descanso, Él lo ofrece y nos invita a recibirlo. Pero muchas veces nos resistimos, tratando de resolver todo por nuestra cuenta, cargando pesos que no nos corresponden. Nos preocupamos por el futuro, sentimos culpa por el pasado y nos angustiamos por cosas que están fuera de nuestro control. Sin embargo, cuando decidimos acudir a Jesús con un corazón sincero, Él nos libera de esas cargas y nos llena de su paz. El yugo del que habla Jesús en Mateo 11:29 es una metáfora poderosa. En tiempos bíblicos, los agricultores usaban yugos para unir a dos bueyes y asegurarse de que trabajaran juntos en armonía. Un buey más fuerte solía llevar la mayor parte de la carga, ayudando al otro a mantenerse en el camino. Jesús nos ofrece su yugo, lo que significa que no estamos solos en nuestras dificultades. Él camina a nuestro lado, llevando el peso más difícil y guiándonos con amor y paciencia. Aceptar el yugo de Jesús también implica aprender de Él. Él nos enseña a vivir con humildad y mansedumbre, a confiar en Dios en lugar de preocuparnos excesivamente. Nos muestra que el verdadero descanso proviene de una relación cercana con Dios, no de nuestras propias fuerzas. Cuando dejamos de luchar contra la corriente y permitimos que Él nos guíe, encontramos paz y descanso genuino. La invitación de Jesús es para todos. No importa cuán cansados, heridos o agobiados estemos, Él nos recibe con los brazos abiertos. No hay requisitos previos, no hay condiciones imposibles de cumplir. Solo debemos acercarnos a Él con fe y disposición para recibir su descanso. A lo largo de la Biblia, encontramos muchos ejemplos de personas que encontraron descanso en Dios en medio de sus dificultades. David, en sus momentos de angustia, escribió en el Salmo 23, «En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará». El profeta Isaías declaró, «Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas», Isaías 40 horas y 29 minutos. Estos versículos nos recuerdan que Dios siempre ha sido una fuente de fortaleza y descanso para su pueblo. En la vida moderna, es fácil caer en la trampa de pensar que el descanso solo vendrá cuando todos nuestros problemas se resuelvan. Esperamos que las circunstancias mejoren, que las dificultades desaparezcan, que las preocupaciones se disipen. Sin embargo, Jesús nos ofrece descanso en medio de nuestras dificultades, no solo cuando todo está bien. Su paz sobrepasa nuestro entendimiento y nos sostiene incluso en los momentos más difíciles. Para experimentar este descanso, es importante desarrollar hábitos que nos acerquen a Dios. La oración es una herramienta poderosa que nos permite entregar nuestras preocupaciones y recibir su paz. Leer la palabra de Dios nos llena de su verdad y nos recuerda sus promesas. La adoración nos ayuda a centrar nuestra atención en Él en lugar de en nuestros problemas. Y la comunión con otros creyentes nos fortalece y nos anima en nuestro caminar con Dios. También es fundamental aprender a soltar el control. Muchas veces queremos manejar todo por nosotros mismos, creyendo que si no lo hacemos, nada saldrá bien. Pero Dios nos llama a confiar en Él y a depender de su gracia. Cuando aprendemos a soltar nuestras cargas y a dejarlas en sus manos, experimentamos un descanso profundo y liberador. El descanso que Jesús ofrece es transformador. No solo alivia nuestra fatiga, sino que renueva nuestra perspectiva, fortalece nuestra fe y nos llena de esperanza. Nos permite afrontar los desafíos con una actitud diferente, sabiendo que no estamos solos y que Dios tiene el control. Si hoy te sientes cansado, agobiado o sin fuerzas, recuerda la invitación de Jesús. Acude a Él con un corazón sincero, entrégale tus preocupaciones y permite que su paz llene tu vida. No tienes que llevar tus cargas solo. Él está dispuesto a caminar contigo, a fortalecerte y a darte el descanso que necesitas. Reflexiona, ¿qué cargas estás llevando hoy que podrías entregar a Jesús?
Escribe en los comentarios: Señor, dejo mis cargas en tus manos y confío en ti para darme descanso. La vida cristiana no está exenta de desafíos y pruebas. En muchas ocasiones, nos encontramos en situaciones que parecen abrumadoras, donde nuestras fuerzas se agotan y sentimos que no podemos seguir adelante. Sin embargo, Dios nos ha prometido que Él es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46, 1. Su deseo es que encontremos descanso en Él, que dejemos de intentar cargar solos nuestras preocupaciones y que confiemos plenamente en su amor y poder. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo Dios ha fortalecido a su pueblo en momentos de debilidad. Moisés, por ejemplo, se sintió incapaz de liderar al pueblo de Israel, pero Dios le aseguró que estaría con él y le daría las palabras y la sabiduría necesarias. Elías, después de una gran victoria contra los profetas de Baal, cayó en una profunda desesperación, pero Dios le proporcionó alimento, descanso y una nueva misión. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo habló de un aguijón en la carne que lo afligía, pero Dios le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12:9. Estas historias nos enseñan que el descanso en Dios no significa la ausencia de dificultades, sino la certeza de que Él nos sostiene en medio de ellas. No importa cuán grande sea la tormenta que enfrentamos, podemos confiar en que Dios tiene el control y nos dará la fortaleza para seguir adelante. Una de las razones por las que nos cuesta encontrar descanso en Dios es porque vivimos en una cultura que valora la autosuficiencia y la productividad. Desde pequeños, nos enseñan que debemos ser fuertes, que no podemos depender de otros y que nuestro valor está en lo que logramos. Esta mentalidad nos lleva a creer que si descansamos, estamos siendo ineficientes o débiles. Sin embargo, Dios nos invita a confiar en Él y a entender que nuestro verdadero valor no está en lo que hacemos, sino en quienes somos en Cristo. El descanso en Dios implica reconocer que no tenemos el control de todo y que es necesario depender de Él. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de esto. Aunque era el Hijo de Dios, tomaba tiempo para apartarse y orar, buscando la dirección y fortaleza del Padre. En varias ocasiones, se retiraba a lugares solitarios para descansar y renovar su espíritu antes de continuar con su ministerio. Si Jesús, siendo Dios en carne, reconoció la importancia del descanso en la presencia del Padre, ¿cuánto más nosotros deberíamos hacerlo? A veces, la ansiedad y el miedo nos impiden descansar en Dios. Nos preocupamos por el futuro, por nuestras finanzas, por nuestra familia, por la salud, por el trabajo y muchas otras cosas. Jesús nos recuerda en Mateo 6, 25-34 que no debemos afanarnos por el mañana, porque Dios cuida de nosotros. Él sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos y promete suplir nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Una clave para encontrar descanso en Dios es la gratitud. Cuando nos enfocamos en lo que Dios ha hecho por nosotros y en sus bendiciones, en lugar de nuestras preocupaciones, experimentamos una paz sobrenatural. Filipenses 4, 6-7 nos exhorta: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». La gratitud cambia nuestra perspectiva y nos ayuda a confiar en Dios incluso en tiempos difíciles. En lugar de enfocarnos en lo que falta, comenzamos a ver cómo Dios ha sido fiel en el pasado, lo cual nos da confianza para el futuro. Otro aspecto importante del descanso en Dios es aprender a esperar en Él. A veces, queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas y cambios instantáneos. Pero Dios obra en su tiempo perfecto, y muchas veces nos llama a esperar con paciencia. Isaías 40 horas y 31 minutos nos dice: «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán». Esperar en Dios no es una espera pasiva, sino activa. Es un tiempo de crecimiento, de fortalecimiento de nuestra fe y de preparación para lo que Dios tiene por delante. Cuando aprendemos a confiar en su tiempo, experimentamos una paz que no depende de las circunstancias, sino de su fidelidad. El descanso en Dios también implica soltar el pasado. Muchas veces, llevamos cargas de culpa, remordimiento o heridas emocionales que nos impiden avanzar.
Dios nos llama a dejar esas cargas en sus manos y a recibir su perdón y sanidad. 2 Corintios 5:17 nos recuerda que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si Dios nos ha perdonado, no tenemos por qué seguir cargando con la culpa. Debemos aprender a perdonarnos a nosotros mismos y a caminar en la libertad que Cristo nos ha dado. De la misma manera, es importante perdonar a quienes nos han herido. El resentimiento y la amargura nos agotan emocional y espiritualmente, impidiendo que experimentemos el verdadero descanso. Jesús nos llama a perdonar, así como Él nos ha perdonado. Otro aspecto del descanso en Dios es el gozo. A menudo pensamos que la paz y el descanso vienen solo en tiempos de calma, pero la Biblia nos enseña que podemos tener gozo incluso en medio de las pruebas. Santiago 1:2 nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Este gozo no es una emoción superficial, sino una profunda confianza en que Dios está obrando en nuestra vida para nuestro bien. Para vivir en el descanso que Dios nos ofrece, debemos cultivar una relación diaria con Él. No se trata solo de buscarlo en momentos de crisis, sino de caminar con Él cada día. La oración, la lectura de la palabra y la adoración son fundamentales para fortalecer nuestra fe y mantener nuestra mirada en Él. También es importante rodearnos de personas que nos animen en nuestra fe. La comunión con otros creyentes nos fortalece y nos ayuda a mantenernos firmes en medio de las dificultades. Dios no nos llamó a caminar solos, sino a ser parte de su familia, apoyándonos unos a otros. Si hoy sientes que estás agotado, que las cargas de la vida te abruman y que no sabes cómo seguir adelante, recuerda que Dios te ofrece su descanso. No tienes que llevar tus preocupaciones solo. Ven a Él, entrégale tus cargas y permite que su paz llene tu vida. Toma un momento para reflexionar, ¿qué áreas de tu vida necesitas entregar a Dios para experimentar su descanso? Escribe en los comentarios, Señor, descanso en ti y confío en tu perfecta voluntad. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. El descanso en Dios es un regalo que Él nos ofrece, pero a menudo nos cuesta recibirlo. Estamos tan acostumbrados a depender de nuestras propias fuerzas y a luchar contra las adversidades que olvidamos que Dios quiere que vivamos en paz, confiando en su amor y en su fidelidad. Aprender a descansar en Dios no significa ignorar nuestros problemas o responsabilidades, sino depositarlos en sus manos, sabiendo que Él tiene el control y que obrará en nuestro favor. Muchas veces, el estrés y la ansiedad son señales de que hemos olvidado quién es Dios y cuánto nos ama. Nos preocupamos por el futuro, por las dificultades del presente e incluso por errores del pasado, como si todo dependiera de nosotros. Sin embargo, la Biblia nos recuerda en 1 Pedro 5:7, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esta es una invitación a soltar lo que nos pesa y confiar en que Dios cuidará de nosotros mejor de lo que jamás podríamos hacerlo por nuestra cuenta. Uno de los mayores obstáculos para el descanso en Dios es el miedo. Tememos no tener suficiente, tememos fracasar, tememos lo desconocido. Pero la palabra de Dios nos dice que el amor perfecto echa fuera el temor, 1 Juan 4:18. Cuando comprendemos cuánto nos ama Dios y lo fiel que es, el miedo pierde su poder sobre nosotros. Podemos descansar sabiendo que Dios nunca nos abandonará y que tiene un propósito para cada situación que enfrentamos. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de personas que aprendieron a descansar en Dios en medio de circunstancias difíciles. Job, por ejemplo, perdió todo lo que tenía, su familia, su salud y sus posesiones. Sin embargo, en medio de su dolor, declaró, yo sé que mi Redentor vive, Job 19:25. A pesar de no entender por qué estaba sufriendo, confió en que Dios tenía el control. Otro ejemplo es el de los discípulos en la tormenta. En Marcos 4:35-41, vemos cómo Jesús y sus discípulos estaban en una barca cuando una gran tormenta se levantó. Mientras los discípulos entraban en pánico, Jesús dormía tranquilamente. Cuando lo despertaron, les preguntó, ¿por qué tenéis tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Luego calmó la tormenta con una sola palabra. Esta historia nos enseña que, aunque las tormentas de la vida nos rodeen,
podemos descansar en Dios sabiendo que Él está con nosotros y que tiene el poder de traer paz en medio del caos. Para encontrar verdadero descanso en Dios, es importante renovar nuestra mente con su palabra. Romanos 12:2 nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Esto significa que debemos reemplazar los pensamientos de temor, ansiedad y preocupación con la verdad de Dios. En lugar de pensar no puedo con esto, debemos recordar que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Filipenses 4:13. En lugar de decir Dios se ha olvidado de mí, debemos recordar que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Mateo 28:20. Otra clave para experimentar el descanso en Dios es la obediencia. A veces, no encontramos paz porque estamos resistiéndonos a lo que Dios nos está pidiendo. Sabemos que debemos perdonar, pero nos aferramos al rencor. Sabemos que Dios nos llama a confiar en Él, pero seguimos intentando controlar todo por nuestra cuenta. Jesús dijo en Mateo 11:28-30, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». El descanso viene cuando nos rendimos a Dios y dejamos de luchar contra su voluntad. La adoración es otra herramienta poderosa para encontrar descanso en Dios. Cuando alabamos a Dios en medio de nuestras dificultades, nuestra perspectiva cambia. En lugar de enfocarnos en nuestros problemas, fijamos nuestra mirada en la grandeza de Dios. En Hechos 16:25-26, vemos cómo Pablo y Silas, estando en prisión, comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. En ese momento, un terremoto sacudió la cárcel y sus cadenas se rompieron. La adoración no solo nos ayuda a descansar en Dios, sino que también libera su poder en nuestras vidas. El descanso en Dios no significa inactividad, sino confianza. No se trata de quedarnos de brazos cruzados esperando que todo se solucione solo, sino de hacer lo que nos corresponde con fe, sabiendo que Dios hará su parte. Es aprender a depender de Él en cada aspecto de nuestra vida, desde las decisiones más pequeñas hasta los desafíos más grandes. Uno de los mayores regalos que Dios nos ha dado para experimentar su descanso es el Espíritu Santo. Jesús prometió que enviaría al Consolador para guiarnos, enseñarnos y darnos paz, Juan 14:26-27. Cuando sentimos que la ansiedad nos abruma, podemos pedirle al Espíritu Santo que nos llene de su paz y nos recuerde las promesas de Dios. También es importante cuidar nuestro bienestar físico y emocional. Dios nos creó con la necesidad de descanso, tanto espiritual como físico. El mismo Dios que nos manda a confiar en Él también nos enseña la importancia del reposo. En Génesis 2:2, vemos que después de la creación, Dios descansó. No porque estuviera cansado, sino para establecer un principio de descanso para nosotros. Si queremos vivir en el descanso de Dios, debemos aprender a establecer tiempos de descanso en nuestra rutina. A veces, el agotamiento espiritual y emocional se debe a que estamos sobrecargados de actividades y responsabilidades. Jesús mismo tomó tiempo para descansar y estar a solas con el Padre. El descanso en Dios también se experimenta en comunidad. A veces, Dios usa a otras personas para recordarnos su amor y su fidelidad. Rodearnos de personas que nos animen en nuestra fe y que nos ayuden a cargar nuestras cargas es fundamental. Gálatas 6:2 nos dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. No fuimos diseñados para enfrentar la vida solos, sino para apoyarnos unos a otros en el amor de Dios. Si hoy sientes que estás cansado, que las preocupaciones de la vida te abruman y que necesitas encontrar descanso, te animo a que te acerques a Dios. No importa cuál sea la situación que estés enfrentando, Él está contigo y quiere darte su paz. Haz una pausa y reflexiona, ¿en qué áreas de tu vida necesitas aprender a descansar en Dios? ¿Qué cosas necesitas soltar en sus manos? Dedica un momento para orar y entregarle tus preocupaciones, sabiendo que Él cuida de ti. Descansar en Dios no es una opción, es una necesidad. Es la única manera de vivir con paz en un mundo lleno de incertidumbre. No esperes a estar completamente agotado para buscarlo. Haz del descanso en Dios un estilo de vida y verás cómo su paz transforma cada área de tu ser.
El descanso en Dios es un proceso continuo que requiere confianza, entrega y una relación íntima con Él. No es algo que simplemente experimentamos una vez y ya, sino un estado en el que aprendemos a vivir cada día. En un mundo lleno de preocupaciones, distracciones y desafíos constantes, es fácil olvidar que Dios nos invita a descansar en su amor y su fidelidad. Sin embargo, cuando aprendemos a confiar verdaderamente en Él, descubrimos una paz que sobrepasa todo entendimiento. El descanso en Dios comienza con la entrega total de nuestras cargas. A menudo, tratamos de solucionar las cosas por nuestra cuenta, llevando pesos que no nos corresponden. Sin embargo, Jesús nos dice en Mateo 6, 25-34 que no debemos preocuparnos por nuestra vida, porque Dios cuida de nosotros incluso más que de las aves del cielo y los lirios del campo. Cuando comprendemos que Dios es nuestro proveedor y que Él tiene el control de todas las cosas, podemos soltar nuestras preocupaciones y descansar en su promesa de provisión y cuidado. Uno de los mayores enemigos del descanso en Dios es la duda. Cuando dudamos de su fidelidad, de su amor o de su poder, comenzamos a vivir en ansiedad y temor. Sin embargo, la fe es la clave para experimentar el descanso verdadero. En Hebreos 11:6 se nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que creamos que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. La fe nos permite ver más allá de nuestras circunstancias y confiar en que Dios está obrando incluso cuando no podemos verlo. Otro aspecto importante del descanso en Dios es la gratitud. A menudo, nos enfocamos en lo que nos falta o en lo que está mal en nuestras vidas, en lugar de agradecer por lo que Dios ya ha hecho. Filipenses 4, 6-7 nos dice que no debemos angustiarnos por nada, sino presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, y la paz de Dios guardará nuestros corazones y pensamientos. Cuando cultivamos un corazón agradecido, aprendemos a descansar en Dios porque reconocemos su fidelidad y provisión en cada área de nuestra vida. La oración también es fundamental para experimentar el descanso en Dios. Muchas veces, intentamos resolver nuestros problemas sin antes hablar con Dios y pedir su dirección. Sin embargo, Jesús nos enseñó que debemos acudir al Padre en todo momento. En Mateo 7, 7-8, Él nos anima a pedir, buscar y llamar, asegurándonos que Dios nos responderá. La oración nos ayuda a alinear nuestro corazón con el corazón de Dios y nos da la seguridad de que no estamos solos en nuestras luchas. Además de la oración, la meditación en la palabra de Dios es esencial para vivir en su descanso. En el Salmo 1, 2-3, se nos dice que la persona que medita en la palabra de Dios día y noche es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y cuya hoja no cae. Esto significa que, cuando llenamos nuestra mente y nuestro corazón con la verdad de Dios, nuestras vidas se fortalecen y podemos permanecer firmes en tiempos difíciles. El descanso en Dios también se manifiesta en nuestra manera de actuar y tomar decisiones. Cuando confiamos en Él, no tomamos decisiones basadas en el miedo o la desesperación, sino en la guía del Espíritu Santo. A veces, Dios nos llama a esperar, y otras veces nos llama a actuar con valentía. En cualquier caso, cuando confiamos en su dirección, podemos tener la certeza de que estamos caminando en su voluntad y que Él nos llevará a donde necesitamos estar. El reposo que Dios nos ofrece no es solo individual, sino también comunitario. En la iglesia y en la comunidad de creyentes encontramos apoyo, aliento y recordatorios constantes del amor de Dios. Gálatas 6:2 nos exhorta a llevar las cargas los unos de los otros, y en Hebreos 10, 24-25 se nos anima a no dejar de congregarnos, sino a animarnos unos a otros. Cuando compartimos nuestras preocupaciones y oramos unos por otros, experimentamos el descanso de Dios de una manera más profunda. Además, el descanso en Dios se extiende a nuestra vida diaria y nuestras relaciones. Cuando confiamos en Él, dejamos de aferrarnos a la necesidad de controlar a los demás o de preocuparnos en exceso por lo que piensan de nosotros. Podemos amar libremente, perdonar sin reservas y vivir con un corazón ligero, sabiendo que Dios es quien obra en cada situación y en cada persona. En muchas ocasiones, el descanso en Dios se manifiesta cuando decidimos dejar ir lo que no podemos cambiar. Hay cosas que están fuera de nuestro control, y luchar contra ellas solo nos lleva al agotamiento. Pero cuando las entregamos a Dios, encontramos una paz que no depende de las circunstancias, sino de su fidelidad.
En 2 Corintios 12:9, Dios le dice a Pablo, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esto nos recuerda que, aun en nuestras debilidades y limitaciones, Dios es suficiente. El descanso en Dios también implica aprender a disfrutar de la vida. A veces, nos tomamos todo demasiado en serio y olvidamos que Dios quiere que experimentemos gozo. En Eclesiastés 3, 12-13 se nos dice que Dios quiere que disfrutemos de lo bueno que nos da, que comamos, bebamos y nos alegremos en nuestro trabajo, porque esto es un regalo de Él. Cuando aprendemos a confiar en Dios, podemos disfrutar cada día sin la carga del temor y la preocupación. Por último, el descanso en Dios nos prepara para la eternidad. En Hebreos 4 se nos habla del descanso eterno que Dios ha preparado para su pueblo. Si bien podemos experimentar su paz aquí en la tierra, el descanso definitivo será cuando estemos con Él por la eternidad. Saber que nuestra vida tiene un propósito eterno nos ayuda a vivir con esperanza y a descansar en la seguridad de que un día estaremos con nuestro Padre Celestial, donde no habrá más llanto, ni dolor, ni preocupación. Si hoy sientes que la vida te abruma, que las cargas son demasiado pesadas y que el descanso parece inalcanzable, recuerda que Dios te invita a descansar en Él. No tienes que cargar con todo solo, porque Él está contigo y te sostiene con su amor. Tómate un momento para entregarle tus preocupaciones, para confiar en su fidelidad y para recibir su paz. Descansar en Dios no significa que nunca enfrentaremos dificultades, sino que, aún en medio de ellas, podemos tener la certeza de que Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Su descanso es un regalo que nos transforma, nos fortalece y nos llena de gozo. Que cada día podamos elegir confiar en Dios, soltar lo que nos pesa y vivir en la paz que solo Él puede dar. Que su descanso sea nuestra fuerza y su amor nuestra seguridad, hoy y siempre. El descanso en Dios es un regalo maravilloso que nos permite vivir en paz, aún en medio de los desafíos. Cuando confiamos en Él y aprendemos a soltar nuestras cargas, experimentamos una tranquilidad que el mundo no puede dar. No se trata de ignorar los problemas, sino de entregarlos a quien tiene el poder de resolverlos. Dios nos invita cada día a confiar, a vivir con gratitud y a descansar en su amor inagotable. Si esta reflexión ha sido de bendición para tu vida, te invito a suscribirte, dar like, comentar y compartir con alguien que necesite escuchar este mensaje. Juntos podemos llevar esperanza y fortaleza a más personas. Que Dios te bendiga y te llene de su paz.